Ahora vamos a platicar con J. Ignacio Gómez de su libro La Noche de San Juan. Les voy a contar un poquito de qué trata previamente. Casi acabo de terminar de leer, y algo que me sorprendió muchísimo del libro y que en general me gusta mucho de los libros y que yo creo que yo nunca podría lograr es que todo el libro transcurre en una noche. Todas las 300 y cacho de páginas que tiene el libro es una sola noche. No, mi mente no puede creer cómo un autor puede hacer algo así. Yo la verdad no podría, te lo admiro mucho. Gracias, Ana. Cuando leí el título, La Noche de San Juan, nunca pensé que el libro literal trataría solo de esa noche. Ajá. Entonces eso es algo que me gustó mucho, pero bueno, ¿de qué trata? Trata sobre una persona que secuestran para que los conduzca a un pasaje que se cree que tiene como que otorga poderes, por decirlo de una forma, como sabiduría, pues sí, como más poder, o sea, una persona la empodera. Entonces se cree que si cruzas por esa puerta, pues ya vas a tener todo a tu alcance. Entonces lo secuestran para que les diga dónde está esa puerta, pero a la vez de que lo secuestran, él alcanza a hacer una llamada, y al que llama, pues empieza a investigar qué es lo que sucedió con su jefe, y se encuentra con una chica, y entre ellos dos empiezan a averiguar todo lo que sucede y dónde está, y van siguiendo las pistas hasta quizás, o quizás no, encontrar a la persona secuestrada, pero te va metiendo también la historia de otros personajes. Entonces, todo esto ocurre en una sola noche, y sí te mantiene siempre al tanto de qué es lo que va a pasar, qué es lo que sucede, qué es realmente esa puerta que están buscando, qué es la Noche de San Juan, por qué el libro se llama así, porque sí lo explica todo muy bien. Y bueno, a grandes rasgos, eso es de lo que trata el libro. Ahora estoy aquí con el autor, a quien me agrada mucho conocerlo, estoy muy honrada de conocerlo. No, igual. Porque el libro me encantó completamente. Pero quiero saber cómo fue, o de dónde, qué estabas haciendo cuando se te ocurrió escribirlo. Pues fue una compilación de muchos intereses, inquietudes. Pero principalmente pensaba, ¿por qué las grandes historias, las grandes aventuras, los grandes misterios ocurren solamente en las grandes capitales europeas? ¿Por qué no en una capital de una ciudad, en una ciudad mexicana, en Guadalajara? ¿Por qué acaso nosotros no tenemos gente heroica, gente inteligente, o temas importantes, ciudades bonitas? O sea, eso fue lo primero. Una historia que transcurriera en Guadalajara, ¿verdad? Luego, por otra parte, el interés de tener una historia procurando que fuera lo más interesante posible, que fuera el pretexto para hacer un recorrido por nuestra ciudad. Un recorrido más o menos detallado, cuando menos de algunos edificios, algunas obras, plazas que considero importantes, y que tienen historia que contar, ¿verdad? Mucha historia que contar. Sí. Obras también, principalmente arquitectónicas y muralísticas, de las muralísticas en este caso de Gabriel Flores. Pues bueno, todas ellas acompañan a esta historia que, bueno, refleja precisamente también esto, pues el gusto que tengo, pues, por en este caso, por ejemplo, por la obra de Gabriel Flores. Luego también, pues, lo que me llevó a elaborar la historia, era también principalmente el reflejar la trascendencia que debiera tener para toda sociedad el
el tener presentes a nuestros antepasados, no solamente a los grandes héroes, sino a todos los que cotidianamente hacemos que avancen las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Nuestros antepasados en general, pues, papás, abuelos, bisabuelos y de ahí para atrás, que todo mundo hemos aportado de alguna forma nuestro grano de arena para tener lo que tenemos hoy. Uh-huh. Entonces, junto con eso también destacar la importancia que tiene en este sentido, pues, la memoria colectiva, conservar todo aquello que tenemos, pues, que nos da sustento. O sea, nadie estamos descubriendo el hilo negro, ni nadie estamos solos y nacimos y estamos creando todo a partir de nada. O sea, como dicen en la ciencia, o sea, estamos aupados en hombros de gigantes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el no perder de vista todo eso que tenemos como antecedente a lo que somos hoy, tanto lo que se encuentra resguardado en archivos como en bibliotecas, y también en las tradiciones que tenemos en general, tanto en festividades cívicas, religiosas, y también todo lo que está latente dentro de la ciudad al describir plazas, monumentos, edificios, lo que está latente en ellos, la historia, en la denominación de nuestras calles. A veces se pierde de vista, yo me incluyo, pues tanto mencionamos los nombres de las calles que perdemos, ya desvinculamos el nombre de la persona o del personaje, lo que hizo y sí, lo que aportó a nuestra sociedad, ¿verdad? Y a todos los beneficios que tenemos actualmente. Entonces, bueno, todo eso junto, lo quería poner como algo contrapuesto, uh-huh, que debe ser contrapuesto a cosas ruines que padecemos actualmente, como el ejercicio abyecto del poder público, sí, la corrupción generalizada en lo público y en lo privado, destacando más lo privado, porque siempre nos vamos sobre lo público, que sí, hacen un montón de corruptelas, pero está más escondido la corrupción privada de los grandes empresarios que se benefician precisamente de la corrupción del sistema, sí, político, y que todo esto, pues, que describí al principio se contraponga, o sea, una forma de aglutinarnos como sociedad para hacerle frente a todas esas cuestiones que nos han venido dañando en lo local y en lo global. También bueno, es también muy catastrófico lo que está ocurriendo en materia ambiental, ¿verdad? Entonces, derivado de esto también, de lo que, bueno, en el texto se da por llamar el culto al dinero, que tiene que ver con esto, o sea, que no les importa nada más que obtener sus ganancias a costa de lo que sea, así sea la destrucción de nuestro planeta, ¿verdad? En todos los niveles. Sí. Bueno, eso es más o menos en general. ¿Cómo fue que surgió? Sí. Pues son muchas cosas. Fíjate que ahorita que estás diciendo lo de que los grandes misterios siempre suceden en las ciudades antiguas, en Europa y todo eso. Yo vengo de Monterrey y tengo poco viviendo aquí en Guadalajara. Y fue justo gracias a tu novela que como que me abrió la perspectiva de la ciudad que ahorita en la que estoy habitando. Y qué bien. Pues siento que ya no voy a ver con los mismos ojos cuando pase por el Teatro Degollado, cuando pase por la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, cuando pase por toda esa zona del centro histórico. O sea, cada que lo vea me voy a acordar de tu novela y de los datos, que das. Sí. Y entonces, pues sí, es muy buena tanto para las personas que viven aquí, porque creo que aunque vivan aquí, no conocen, o muchas personas no conocen la ciudad o el porqué de varias cosas. Y para los que no vivimos aquí, que no lo conocemos tanto, pues nos sirve también para esto. ¿Tenías tú esa intención entonces de retratar a la ciudad para que más personas la conocieran, o simplemente salió porque sí? No, también era la intención, pues, el describirla en algunos de sus aspectos arquitectónicos, de sus obras, de lugares que son muy tradicionales, emblemáticos, como bueno,
En este caso se desarrolla principalmente en 2 edificios del Poder Legislativo, pero también se describen lugares como La Fuente, la famosa cantina casi ya centenaria, que está ahí por Pino Suárez. Y sí, bueno, también era en parte el interés, pues, de describir la ciudad, darla a conocer también en esos aspectos y situar la historia, pues, en un ambiente muy tapatío, digamos. Sí. Pero no solo restringirlo a pensando en la gente que viva aquí, sino tratar temas un poco más universales que resultan, pues, interesantes, sea la ciudad que sea en la que se estén desarrollando. Que a final de cuentas pues son temas para la humanidad pues en general, ¿verdad? Y otra cosa que me gustó mucho de tu novela es que tienes varios personajes, siendo que no está excesivo de personajes, o sea, tiene los justos, pero lo que me gustó mucho es que cada quien tiene su personalidad y se nota, o sea, no es como algunas ocasiones pasa sobre todo cuando son escritores un poco más que es su primer trabajo o algo así, que 2 personas tienen la personalidad igual o muy similar o así, entonces que cuando tú no los puedes distinguir porque son muy iguales, no, en tu novela sí se nota la diferencia de Escudero a Minerva, a Otilio, a el hombre simio se me fue. Sí, José Damasceno. José Damasceno, bueno, no quiero dar ese spoiler. Ay, cada que lo leía decía, este nombre le quedó perfecto a este personaje, es una chica que trabaja en... esta Yamilé. Yamilé. Ajá, Yamilé. Y pues todos los demás... ¿Te costó trabajo a ti o cómo fue que desarrollaste su personalidad tan bien para que se distinguieran unos de otros? Sí, bueno, sí, me costó trabajo, pero tal vez como en algunos aspectos son seres tan diferentes, no me costó tanto trabajo, o sea, son los extremos, por ejemplo, el extremo entre Don Otilio de la O y el nefasto Rogelio Landa, o sea, son así como los extremos, ¿verdad? Sí. Luego, en el caso también de las descripciones que se hacen de personas que están metidas en el ámbito político, ¿será que es lo que abunda? Lamentablemente, esos sí cuesta trabajo, pues, el definirlos, pero finalmente se van elaborando también a través de la historia, ¿no? Y con sus mismos actos se van definiendo, porque, por ejemplo, el actuar de Minerva Pacheco, tan distinto al de, por ejemplo, la reportera cinética, que está al servicio de los poderosos, ¿verdad? Sí. En el caso de Romualdo Escudero también, que él es una persona con convicciones, firme, que sabe distinguir lo que está bien y lo que está mal y es consecuente con eso, a personas totalmente ya, echadas a perder, como el comandante Fregoso, y bueno, también hubo unos que aunque están metidos en temas delicados, pues, mantienen su integridad, como el caso de se me fue el nombre del Capitán Furia, de Alfonso Mena, sí. Entonces, bueno, creo que sí es complicado, pues obviamente la definición de los personajes, pero la misma historia también los va definiendo mucho, pues, dado pues su actuar, ¿verdad? Dice mucho de ellos y pues bueno, hay unos que están como más sencillos de hacer porque tenemos muchos más ejemplos, pero pues no quise dejar de lado pues el hecho de que así como existe el negro también existe el blanco, ¿verdad? ¿Y qué consejo le podrías dar a una persona que quiere escribir una novela y quiere saber cómo desarrollar a sus personajes para que cada quien tenga su personalidad? El consejo sería que primero hay que tener la idea general de la historia. Si bien no podemos tener
ya perfilado desde el inicio hasta el final a detalle, pero sí tenemos un esqueleto general pues de nuestra historia, qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos hablar y más o menos en qué va a terminar. A partir de ahí, imaginar los personajes, los que serían adecuados para cada uno pues de las líneas de temas y de pues digamos estereotipos que queremos conformar. Y al ir desarrollando la historia también, no me acuerdo si lo leí, lo imaginé o lo revolví. Pues dicen que llega un momento en que el personaje ya se vuelve independiente a ti y ya va andando solo. Sí. Conforme vas contando la historia, casi él te va diciendo que escribas, casi te va diciendo que sigue, ¿verdad? Entonces, sí. Es parte y parte. O sea, sí tener la planeación, tenerlo organizado, tener claro quiénes serían, pero conforme uno va avanzando también ellos van agarrando su propia personalidad. Sí. Fíjate que hay un cuento de un escritor que se llama Luis Romero, que el libro se llama Pervertidamente, y un cuento trata sobre eso. Está muy padre, es un cuento corto, si quieres después te lo paso. Sí, muchas gracias, está interesante. Pero bueno, regresando y para finalizar la cápsula del libro del día de hoy, ¿por qué te recomiendo que leas La Noche de San Juan? Bueno, como ya lo hemos estado platicando, todo el libro se desarrolla en una sola noche y te va contando detalle a detalle de cómo sucede todo, además de que te describe muy bien a Guadalajara, su historia, te da también otros datos muy interesantes como el color de los libros antiguos, por qué tiene este color, cómo hay que cuidarlos. También hay uno que otro consejo en el libro directamente, te habla sobre los túneles que hay en Guadalajara, los túneles por debajo del centro histórico, te da muchos datos históricos muy padres y a la vez te lo va contando con personajes que son muy creíbles, que en ningún momento se notan falsos, o sea, se ven muy bien trabajados por el escritor, por el autor, y pues te va contando todo con uno muy ligero. El libro está escrito en una tercera persona omnisciente, el cual yo creo que le quedó muy bien, porque así te puede contar como el omnisciente, todo lo ve, todo lo sabe, pero no deja a un lado los personajes, los cuales también tienen un papel muy importante. Entonces, te recomiendo, si te gusta la novela histórica, la novela de misterio, tienes que leer La Noche de San Juan. Es un libro 100% recomendado. Y para terminar, el final del libro a mí me encantó, se me hizo un final muy, muy bueno. Te lo comento aquí, Juan Ignacio. Gracias. Se me hace un final muy real, muy creíble, no de esos finales. Yo pensaba que iba a acabar de una manera. Y dije, si termina de esta manera, pues está bien, ¿no? Qué bonito. Pero la verdad sí me sorprendió el final. No me lo esperaba de esa manera, pero me complació. Se me hizo muy bueno, muy realista. Y pues algunas partes tristes, claro. Pero desde el inicio tú ya sabías cómo iba a ser tu final, o el final no lo pensaste hasta el final. Tenía ya más o menos una idea de cuál iba a ser el final, pero conforme iba cerrando pues bueno, más bien ya se iban deshaciendo los nudos de la historia, lo fui afinando, ¿verdad? Cada vez ya lo tenía más acotado, más específico, tenía al principio una idea general, pero pues ya cuando iba más avanzada la escritura del texto, sí, ya hubo un momento en que ya lo visualicé y sí lo tenía, pero no era exactamente el mismo que tenía al inicio. Okay. O sea, digamos que a mitad del libro fue cuando ya visualicé este final último, que fue el que quedó. Sí, y quedó muy, muy bien. Muchas gracias, Dana. Entonces, tienes que leer La Noche de San Juan de J. Ignacio Gómez.